La agencia Blackout de la Escuela de Periodismo y Comunicación, junto a la Escuela de Publicidad y el Doctorado Interdisciplinario en Humanidades de la Universidad Finisterre, presentan Foco en la Viñeta. Conduce Sebastián Garrido. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Foco en la Viñeta, un programa orientado al estudio de la historieta chilena. Hoy contamos con la presencia de Gonzalo Martínez, ilustrador y dibujante de historieta nacional. De acuerdo al último estudio, uno de los últimos estudios que se ha hecho sobre historieta, podemos hablar de que hay una generación que es como la generación bisagra, una generación que nos une con el pasado dorado de la historieta chilena de los años 60, 50 y que se proyecta ahora en el presente. Gonzalo Martínez es el mejor ejemplo de ello. Gonzalo Martínez tuvo una infancia lectora de esos clásicos, una adolescencia lectora, participó después en dictadura en el movimiento contracultural, que después se recopiló posteriormente en un libro que hablaremos posteriormente. Y también, y creo que uno de los elementos más destacados de Gonzalo es que inaugura la época moderna con la publicación de novela gráfica, ¿ya? El concepto de novela gráfica, que es la historieta entrando a las librerías, ¿ya? Entonces, sobre estas ideas, sobre los cambios sociales, sobre los cambios de formato, es lo que vamos a hablar hoy con Gonzalo. Bienvenido, Gonzalo, a este programa. Vamos a comenzar dándote las gracias por tu participación y la primera parte es una ronda de preguntas un tanto comprometedoras que tienen que ver con el desarrollo de la historieta en Chile, de cual tú has participado y has sido testigo también de cómo ha ido evolucionando. Esta evolución ha tenido distintas etapas, del esplendor de los años 50, 60, luego al apagón de los años 70, 80, y de los 80 a los 90 este movimiento medio underground del cómic, de la contracultura en el cómic, y de ahí, en el año 2007, se publica Road Story, tu obra, basado en un cuento de Fouquet, y salta la historieta de la marginalidad o del kiosco a la librería, ¿ya? En todos estos cambios que ha tenido de formato, ¿la historieta ha sabido captar en sus temáticas los cambios socioculturales de Chile? Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tus palabras. Encantado de estar aquí, en serio. No sé si soy la persona adecuada para decir que la historieta ha captado. Yo creo que esos son trabajos que hay que hacer a gran distancia, digamos, ¿ah? Ahora, hace poco, Moisés Jasón publicó una historia de la historieta chilena, y que me alegró mucho verla porque es muy acuciosa y a la vez toma un espectro muy amplio de lo que se hizo y lo que se ha hecho. Yo creo que mirando utilizando eso como ancla, uno podría empezar a pensar, yo creo que sí, pero yo creo que sí. No, yo creo que no me corresponde, le correspondería de repente a un estudioso que diga si efectivamente la historieta ha sabido reflejar el acontecer nacional en sus páginas, o solamente ha sido una cosa de distracción. No, yo creo que sí. Concretémoslo entonces a tu opinión. Desde Sí, tu mi opinión, opinión, de yo tu creo que sí. experiencia desde la infancia hasta ahora. Sí, absolutamente. Y yo creo que sobre todo, oye, estamos hablando de mi opinión, yo no estoy hablando como académico acá, es de mi opinión y puedo estar muy equivocado. A mi modo de ver, desde en que se hace consciente esa necesidad de contar nuestra realidad con Quimantú durante la UP. Antes se hacía historieta, y naturalmente esa historieta que se hacía reflejaba la realidad con Dorito, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero en general la historieta de aventuras, la que yo leía, la que era muy popular en los kioscos, era ambientado en lugares genéricos o ambientado en
Estados Unidos o en Europa, era no se hacía cargo de las raíces, digamos, no se hacía cargo de dónde venía. Y fue con Kimantú en donde yo sentí, cuando entró a la UP yo tenía 9 años, pero siempre leí historieta. Y yo sentí un cambio feroz, maravilloso en el sentido de que por fin estaban haciendo historieta en lugares míos, desde mi cultura. Y yo creo que desde ese momento nunca más se dejó de hacer historieta. Siempre hubo autores que contaron la realidad chilena de forma regular, constante. Antes estaba La Firme, siempre, digamos, siempre hubo, pero yo creo que desde la época de la UP de Kimantú, en que en muchos de nosotros, voy a hablar por mí, se despertó o me hizo sentido esa necesidad de contar historias desde mi cultura, digamos, desde mis lugares, y no con un ánimo ni patriotero, ni chauvinista, ni nada, sino que uno se cansa en mi caso yo me cansaba de, por muy entretenidas que fueran, de leer historietas norteamericanas ambientadas en Estados Unidos o películas norteamericanas ambientadas en Estados Unidos, mientras que leer Mampato, que era evidentemente un cabro chico chileno, o leer Condorito, que evidentemente era un cóndor en un pueblo chileno que se llama Pelotillehue, lugar de pelotas. Y luego con Kimantú, en donde se hicieron con distintos resultados. No todo fue bueno, yo creo que muchas cosas, la ejecución fue más o menos no más, pero yo quedé muy impresionado por la propuesta que había detrás. Sí, yo creo que sí. Si pensamos en el Trauco, por ejemplo, Martín Ramírez ¿cómo se llama este personaje de Martín Ramírez? El tipo oficinista que queda sin trabajo. Bueno, ya lo pondremos acá. Lo pondremos aquí ahí, una imagen. Sí. Tratando de acordarme, porque pensé Super Cifuentes, pero es posterior. Claro. No, claro, él... y así... ¿Por qué más esto, Gonzalo Martínez? Pucha, no sé. Para mí hoy de la noche me voy a despertar y voy a hacer a mí se me olvidó también cómo se llama. Eso es hasta el día de hoy es una obra en donde podemos ver al chileno promedio sufriente de la época. Esto tuve una reedición hace poco, ¿no es cierto? Sí. Son 1 o 2 años atrás. Sí. O Martín Ramírez se llama el autor, que vive en China ahora. Y así, bueno, todo Trauco de alguna manera bien contestataria, o los que eran un poco más ñoños haciendo aventura, pero siempre como a mí no me costaba hacer solo aventura escapista, bueno, siempre naturalmente me salía a hablar, comentar no solo el acontecer nacional, sino que cuando uno hace historieta, y aquí me voy a poner a divagar, Dale. Una cosa es la historia que estáis contando y otra cosa es de qué estáis hablando. Todas las historias en las que yo hago colaborando con gente maravillosa como Francisco Ortega, Sergio Gómez, Rodolfo Santulo, Claudio Álvarez, Alfredo Rodríguez, espero que no se me quede nadie más afuera. Son historias que están bien construidas, son entretenidas, y hay una anécdota larga o una sucesión de anécdotas, pero también es súper importante para nosotros hablar de algo. ¿De qué vamos a hablar? Y así uno puede hacer una historieta que no necesariamente quiere hablar de el acontecer, ni quiere ser una fotografía de la realidad chilena del momento, pero naturalmente algo se cuela. Entonces, yo creo que el arte así en general, el arte como consciente, que sale del corazón y todo, necesariamente se cuela eso. Es más, cuando la gente no quiere hacer eso, es también una actitud bien política. Cuando quiere sustraerse de comentar la realidad, también es una actitud muy... Sí, pues es un tema en el ámbito editorial de la historieta o de las audiencias de la historieta. Está esta idea instaurada de que en la actualidad se hace historieta siempre enmarcada del periodo del golpe. Antes o después, pero siempre tenemos como la huella del golpe,
como de la dictadura. Vamos a hablar de la dictadura siempre y como un lugar común de la historieta de los últimos años. Sí. ¿Es una caricatura Yo creo que del sí, estado lo del mismo que en cómic? el cine, digamos. Si tú siempre sabes, las películas chilenas son todas de la dictadura, todas hablan de la dictadura. Y si tú haces una estadística, no Claro. es falso. Y lo mismo que en la historieta. Ahora, yo soy hijo de la dictadura. O sea, el golpe yo tenía 12 años y para el 1988 yo tenía 27. O sea, la dictadura me robó mi adolescencia y primera juventud. Entonces, inevitablemente yo tengo algo ahí. Ujú. Y tú me dices, estoy de acuerdo en tu opinión, no pienses desde la academia, dame tu opinión. Sí, Y sobre todo pensando en tu última obra, en Revolución en en Orión Orión 5. Más que hablar de la herida que produce la dictadura, quizás deberíamos hablar de la herida que provoca la violencia sistémica dentro de determinados contextos socioculturales que hemos tenido y que hemos vivido como Chile, como país. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que vaya por ahí? Porque en un momento se puede hablar, como se habló de la dictadura, también hay una ideación en relación al estallido social, Mm. y quizás antes también hubo, ante otros movimientos culturales, otras situaciones, otras ideaciones. De repente he tenido proyectos, no es específicamente, pero de ese tipo, y he decidido no abordarlo porque sería muy doloroso. En el caso de Revolución en Orión 5, que acaba de salir publicado por Penguin Random House con guión de Claudio Álvarez, nosotros no tenemos agenda, no tenemos agenda. Yo no soy un autor militante. Yo no tengo agenda, pero sí me importa hablar de algo. Con Mochadic, con Francisco Ortega, hablamos de, primero ponemos en valor el hecho de que Moby Dick está inspirado en un hecho real. Hablamos de cultura mapuche, en donde hice un trabajo de investigación bien grande, digamos, para hacer una representación en una época en donde la representación mapuche todavía no estaba clara. Ujú. Pero además hablamos del problema ecológico que significa cuando la ambición quiebra el equilibrio, digamos, de yo me alimento en la medida de lo posible sin quebrar el volumen de especies disponibles. Como lo que pasó en el oeste, en el viejo oeste norteamericano, en que mataron bisontes en el fondo para quebrar la economía o la subsistencia indígena. Entonces, pero son temas que van saliendo en la medida que uno va construyendo. No es que yo diga, no es que nosotros digamos, vamos a hablar sobre este tema, sino que parte con temas bien inocentes generalmente y luego, mientras lo vamos construyendo, va aflorando nuestra necesidad de expresar eh, nuestros, no sé si temores, nuestras inquietudes. Pero siempre yo creo que una de las cosas que yo me enorgullezco de todos los libros que he hecho, junto nuevamente con, no lo he hecho solo, siempre pensando que vamos a hacer un libro para que lo lean todos, desde niños hasta gente grande, digamos, y que sea, entre comillas, fácil de leer, que no sea una cosa incomprensible. Me interesa, y yo vengo de la escuela de Temo Lobo. Temo Lobo es el ejemplo más grande, digamos. Temo Lobo hacía una historieta muy entretenida, muy divertida, muy dinámica, pero siempre estaba diciendo cosas, digamos, siempre estaba contando cosas, siempre estaba transmitiendo cosas, cosas que a él le apasionaban. Y yo, que no le llego a la suela el zapato de Temo Lobo, esa es yo de él le copio eso, digamos, me inspira su obra en ese sentido. En Temologos tenemos, claro, a Mampato como el personaje ícono. La historia internacional también ha tenido muchos personajes que uno puede reconocer así como trayectorias, no sé, el Dr. Morty, mismo Condorito. Pero en este sentido, y quiero tener una pregunta que es para largo. Sé que es para largo, pero Pero tratemos de... yo hablo mucho. Sí, después Me vemos van a cómo tener que lo... cortar, sí. Hay una problemática en relación a la construcción del héroe. Eso ya la tenemos clara en la construcción de un héroe nacional desde la historieta. Sí. ¿Ya? Eso lo podemos problematizar aún más si queremos hablar, por ejemplo, de por qué no hay un superhéroe nacional. O si hay un superhéroe nacional. Buena. ¿Cómo podemos llegar a, no sé si es una respuesta, pero por lo menos acercarnos a
¿cuáles serían los antecedentes que nos llevan a construir un héroe nacional, que también es algo que se aborda aquí Sí. en Orión 5, y de ahí saltar al siguiente paso, que sería la Sí. construcción de Primero, yo creo que es un inmenso error tratar de hacer un superhéroe chileno. Eso no quiere decir que yo alguna vez haga una historieta de superhéroe chilena. Me van a matar un montón de gente que hace historietas de superhéroe y que la ama, y yo no puedo decirle a nadie que no haga lo que quiera. Hacer historietas ya de por sí es complicado y yo no estoy para andarle diciendo a nadie lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. Pero yo creo que la génesis ya lo dijo Will Eisner, norteamericano, estadounidense, que la génesis del superhéroe es inherente a la cultura norteamericana, a la cultura del viejo oeste, a la cultura de resolvemos esto a los puñetes. Si tú te fijas, Sí, los sí. superhéroes todos tienen, obviamente, superpoderes. Por lo tanto, los problemas los resuelven a la fuerza. No hay superhéroes que resuelvan las cosas con diálogo, serían muy aburridas. Mucho O no, texto, te diré mucho texto. mucho sí. texto, ya, ¿cachai? Y yo creo que nosotros pertenecemos a otra cultura, ¿ah? En donde no nos creemos mucho eso. Nos gusta ir a ver las películas, hay una catarsis de ver que alguien soluciona todo rápidamente. Problemas de la sociedad se solucionan con muchísimo trabajo. Y con 2 pasos para adelante, 1 para atrás. 2 pasos para adelante, 1 para atrás. No existe y estamos tan desesperados por una solución rápida que nos acercamos a cualquiera que nos da la solución rápida. Me fui por otro lado. No, de hecho el contexto actual Es apunta a ese, eso. en el mundo. Entonces, yo creo que acá no funciona porque efectivamente tenemos mamás en Chile que les parece muy mal que nos estemos peleando en la calle. Sí. Ajá. Falta civilidad. Claro, entonces yo creo que yo no quiero contar, yo tengo un proyecto para hacer una historieta de superhéroe, efectivamente, pero que en el fondo aborda ese tema. Aborda, Claro. en el fondo, no de superhéroes, de gente con superpoderes. ¿Ah? Y abordamos ese tema. Por lo tanto, el héroe nacional, ¿cuáles son los héroes nacionales? Empecemos a Lautaro, ¿no es cierto? Ujú. Un tipo que se revela a sus captores, a sus colonizadores. ¿Ah? Es como Lautaro es nuestro Arminio de los bárbaros germánicos. Ujú. Un tipo que sabía todo y se revela. Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez, que era un guerrillero. Arturo Prat, que es alguien heroico, pero que se enfrentó a todo el alto mando de la Armada chilena. William Rebolledo, de William Rebolledo para abajo. ¿Por qué? Porque defendió a su amigo. Y estaba en la Esmeralda como castigo. Entonces nuestro héroe, Lord Cochrane, ¿cómo se llaman las personas que... Un soldado de fortuna, ¿cómo se llaman los? Un mercenario. Un mercenario. Muy inteligente, muy culto. No solamente un guerrero, sino que era alguien que inventó cosas. Entonces nuestro héroe, yo no me gustaría... y nuestro héroe es un contradictorio, muy contradictorio. Y trágicos también. Y trágico, Bernardo Higgins. Y yo creo que yo pienso que nosotros como cultura latinoamericana en general, Bien, gracias Gonzalo. Ahora vamos a pasar a una dinámica que tenemos aquí en el programa, que mezcla tu obra con algunos referentes que te pueden parecer cercanos o lejanos, como tú quieras abordarlo, tratarlo. La idea es que de este montón hurgueteemos, ese es el concepto de hurguetear. Tú tomas una a la hora que quieras y la puedes comentar. Yo voy a partir, voy a mostrarte cómo es la dinámica de esto y creo que voy a elegir Chilean Apples. Quizás por un tema cronológico. sí. Sí. Ahí el Chilean Apples lo voy a abrir. Ahí está el autor. Es bueno que vean porque aquí van a notar un poco la evolución de el trazo de Gonzalo, las diferencias que he tenido.
Las primeras horas están muy cercanas al cómic europeo, ¿no es cierto? Sí. Como muy influido por Moebius, como Todos queríamos dibujar como ellos. todos queríamos. Obviamente no podíamos. La otra vez discutíamos con Carlos Reyes que todos los guionistas querían ser Alan Moore y en algún momento todos querían ser Moebius. Sí, pero primero Moebius, después Alan Moore. Después, ya, Sí. perfecto. Estas fueron obras publicadas en distintas revistas, Sí. como a Contracultura. Sí, esta es un libro que autopubliqué con guión de un académico de esta universidad. ¿En serio? No, prólogo. Perdón, eso es prólogo. Prólogo de un académico. Prólogo, de un académico. Muy simpático el académico. No sé si es simpático. En el fondo me hice una autocelebración, digamos. Yo me dedico, yo tengo la inmensa fortuna de dedicarme a esto, a hacer historieta a tiempo completo. Y yo soy arquitecto y me titulé de arquitectura en el 86, empecé a trabajar en el 87 y dejé la arquitectura en el 2003 para dedicarme 100% a hacer historieta. Y hay una época en donde yo trabajaba como arquitecto y además hacía historieta en las tardes, muy lentamente, y publicaba en revistas de la época como Bandido, como Matucana, como Asteroide. Hicimos unas publicaciones con un grupo que se llama Comic, que se llama La Ruta de los Arcanos, y decidí recopilar todo ese material en un solo libro. Y rehice la portada de la revista Ácido, que fue la primera vez que publiqué algo, que me encargaron la portada, y el original lo perdí, entonces rehice el original. Pero esto de Children Apples venía del tema de las manzanas con... No, tenía que ver con... No tenía nada que ver con eso. No, Ah, ya. mira, a mí, cuando me encargaron esto, precisamente el año 1987, me encargaron hacer una historieta para la revista Ácido. Yo hice una historieta terminé una historieta que estaba haciendo. Y se la entregué todo bien. Y me encargaron la portada. Y la portada la hice inconscientemente. Puse elementos ahí, nada más. Pero habían cosas que para mí eran importantes. Por ejemplo, al fondo, esto es una cosa, ciencia ficción, futurista, como todo lo que hacíamos en esa época. Pero puse la iglesia de San Francisco, por ejemplo. Para mí siempre me interesó, nuevamente, como hablamos antes, de aterrizar las cosas dentro de un lugar en donde nos podamos sentir identificados. No porque yo quiera transmitirle eso al lector, sino que yo necesito autoafirmar mi cultura, digamos, mi identidad en las cosas que hago. Y luego de hecha la portada, se me ocurrió la historieta. No fue al revés. Tomé la portada y esa portada me sugirió una historia. No fueron dos personas distintas, o la misma persona obviamente, pero fuimos dos personas distintas, la que hicimos la portada y la que decidió hacer la historieta, que salió en el número, esto salió en el número 0 de la revista Ácido y la otra salió en el número 1, que siempre ha sido una gran confusión para todos los historiadores. Pero que la portada en sí es una historia. La portada efectivamente. Es una historia, está Sí. el entorno, el personaje que huye, quienes lo persiguen, Sí. el personaje que está... Sí. El típico que está como transeúnte, Sí, en inocente, primer plano. Sí. como el que sale huyendo cuando Superman rompe el auto. Bueno, ahí hay una, no sé si consciente, pero hay una clara influencia de esa portada, por ejemplo. Ese Claro, personaje que está así. Y por los cómics de terror es muy ocupado también. Claro, porque además es bueno para enmarcar, hay una cosa gráfica, poner cosas en primer plano para enmarcar lo principal que está ahí, digamos, porque si no, lo principal queda muy encima, Claro. y además hay alguien más atrás para dar una sensación de profundidad. Y cada capa da información distinta. O sea, Sí. después, Lo que pasa es que cuando uno hace portada o hace ilustraciones, uno está también narrando, está contando una historia con la ilustración. Sí. De hecho, esta es historia para otro, pero estamos haciendo una serie de libros con Francisco, libros ilustrados, que son cuentos con una ilustración, en donde yo hago la ilustración primero. Hablamos de lo que estamos hablando, pero yo hago la ilustración y Francisco hace el cuento basado en la ilustración. Yo encuentro muy bonito experimento, entonces queda muy amalgamado el dibujo con el texto. Es autorreferente, pero lo mismo hicimos con Pablo Balso acá con el tema de los vampiros, que una vez, Sí. a veces de sangre, él hacía el collage y yo después escribía el relato. Es una figura a contracorriente, pero súper Sí. atractiva creativamente. Sí, súper bien. Ya. Te toca. Oye, aquí hay varias cosas, pero el único libro que no conozco aquí es este.
érase una vez en el futuro, Ay, por la- de uno de mis grandes referentes, ¿Sí? Carlos Jiménez. Gran referente. Yo tengo 5 referentes así elegidos a dedo. Temo Lobo, el chileno Temo Lobo, el español Carlos Jiménez, el italiano Hugo Pratt, el belga Hergé y el japonés Jiro Taniguchi, que también acá hay otro libro. Para mí, yo no conocí este libro. Para mí es Carlos Jiménez es un maestro, y de todos los que hablé, el único que está vivo. A mí me cuesta dibujar, digamos. Yo creo que eso ha sido una maldición, porque me cuesta mucho hacer historietas, pero también ha sido una bendición porque no me queda otra que dibujar como yo. Si no dibujaría como Carlos Jiménez, yo creo. Me encanta su trazo, su manera de contar, las expresiones en sus Esta rostros. página es una página doble, o sea, ¿Ah? la página que acabas de elegir es una página Sí, doble con un sí, centro y... sí. Y mira, Claro. y además aquí el negro con el blanco, no se gasta en achurado ni nada, sino que está todo tan construido para mí me da una envidia verlo. Se ve todo nítido, claro, pero no aburrido, digamos, está lleno de energía su dibujo. Maravilloso. Pero Carlos Jiménez, aparte de esta obra de ciencia ficción y aparte de otras obras que ha tenido incluso de relatos tradicionales que ha ilustrado, se ha centrado mucho en la historia de España. Absolutamente, sí, Y sí. sobre todo lo que tiene que ver con el franquismo. Yo a Carlos Jiménez lo leía en las revistas Zig-Zag cuando era niño. Hacía un cómic que se llama Gringo. Y después lo veía en las revistas Dilapsa en los años 70, un cómic que se llamaba Garra de Acero, que en realidad se llama Delta 99, pero acá le pusieron Garra de Acero para ahorrarse la inscripción del nombre. El nombre. Y fue y Carlos Jiménez debe haber hecho 12 historias, 15 historias, y fue tan popular acá que sin permiso de nadie la continuaron, dibujadas por Lincoln Fuente. Así que hay toda una colección de Garra de Acero dibujada por Lincoln Fuente, digamos, que Jiménez no se entera. Otro libro más, por ejemplo, que es inspiración para por ejemplo. Starlight. Claro, Starlight, yo creo que debe ser de los últimos cómics que me hicieron llorar. Sí. ¿Ah? Además el dibujo de Goran Parlov es muy Moebius, muy sencillo, pero potente, el color es increíble, pero además tiene este personaje que fue efectivamente un héroe, que está retirado en la Tierra, sus hijos no lo pescan, y lo llaman a salvar el planeta de nuevo. Entonces, esta idea del héroe crepuscular, a mí que está lleno, y además un héroe inspirado en Flash Gordon, que es lo mismo que nos pasó con Claudio. Bueno, ya hemos hablado muchas veces que con Claudio, con este libro, quisimos hacer un Flash Gordon, pero no conseguimos los derechos, así que hicimos nuestro Flash Gordon y no podemos hacerlo a la gringa. Nuevamente por eso, porque si vamos a hacer algo de cero, los héroes tienen que ser contradictorios, porque si no nos estaríamos mintiendo a nosotros mismos. No es una decisión consciente, digamos, sino que naturalmente no nos sale a ser héroes maniqueos o maniqueos. Es que la historia es contradictoria. Y Absolutamente. las versiones de la historia que Sí. se sobreponen, o las versiones que hay sobre un personaje que se sobreponen puntualmente. O sea, la vida es compleja y contradictoria, digamos. Entonces, cuando buscamos tranquilidad voy a poner polémico, Dale, acá, van a matar dale, no solo a la dale. gente que le gustan los superhéroes, sino Cuando esperando. claro, cuando buscamos refugio en la ideología o en las religiones, es en el fondo para absorber, no para absorbernos, sino que para alejarnos de las contradicciones de la vida, porque la vida es contradictoria y hay una angustia constante de darte cuenta que viví en ¿cómo se dice cuando las cosas no son claras? No son definitivas, no son definidas, son Opacas. no. Cuando no sabéis lo que viene, no importa. Indeterminadas. Sí, ya me voy a acordar. Entonces, ¿Te acordarás antes del espero. personaje? Entonces, cuando buscamos ideología de la que sea, de la tendencia que sea, buscamos ideología o religiones, que es otro tipo de ideología, en el fondo para dormir más tranquilo en la noche. Esta estructura me sirve para no... Pero en realidad la vida es compleja y contradictoria. Y yo pienso, y aquí me va a mandar una tesis feroz, Dale. y absolutamente poco académica, porque no pienso hacer ningún... Es que nosotros como sociedad humana
vamos a madurar cuando aprendamos a asumir esa contradicción en la que vivimos. Porque si seguimos refugiándonos en las respuestas fáciles, sencillitas, claritas, vamos a estar ahí, el sí y el no, y tampoco los grises no funcionan. Unas discusiones yo tengo discusiones buenas, obviamente, con Pancho Ortega, que Pancho siempre habla de los grises. Yo digo, no, Pancho, no existen los grises. O sea, existen los grises, pero los grises es lo mismo que el blanco y negro. Son blanco y negro al mismo tiempo. Y nuestra labor como seres conscientes, digamos, es surfear en esa contradicción constante en que vive la especie humana. Eso. ¿Qué más? ¿Y los personajes que te interesó trabajar a ti tienen esas condiciones? Bueno, evidentemente aquí sí. En Mochadic también así. Estoy pensando, así que yo... Por ejemplo, Heredia, el que elegí yo. Heredia Heredia es un personaje contradictorio, mucho más cargado al héroe. Heredia es un héroe, porque está dispuesto a sacrificarse él mismo con tal de que el bien prevalezca. Es un libro que quedó muy lindo, del que estoy muy orgulloso. Quique H. es un niño, tiene menos contradicciones, pero es alguien que a mí me gustó cuando leí las novelas de Sergio, y por eso pedí hacer una adaptación primero y después seguir haciendo las novelas gráficas. Es que vi que en una ciudad tan estratificada como en la que vivimos, tan dividida en clases, y esas clases están nada más separadas en territorios dentro de la misma ciudad, Quique se mueve sin ningún problema y se comunica sin ningún problema con todo el mundo. A mí ese era un ejemplo maravilloso. Yo por eso decidimos con Sergio, después de hacer la adaptación de la primera novela, seguir haciendo más novelas gráficas. Es súper raro ese fenómeno, porque estando la novela, coexiste con la novela gráfica. Sí, y en dos editoriales distintas. Sí, sí. Bueno, y ojo, estos Quique H se leen acá, se leen en Colombia, en Ecuador, en Costa Rica. El Quique H, el primer Quique H se lee en Costa Rica. En Colombia están publicados los dos primeros, y ahora se va a publicar el segundo Quique H, el Misterio de Santiago, en Estados Unidos, en español. Mira. Entonces yo pensé, siendo un personaje eminentemente local, que yo nunca pensé que iba a salir, porque es muy local, parece que es verdad eso que dicen que habla de tu aldea. Tu aldea se va a escuchar en el mundo. Sí. Súper. ¿Algo más que quieras? Sí. Bueno, Jiro Taniguchi es un autor que a mí me fascina. Es como, primero, un tipo que produjo mucho. Si tú conocís su historia, es alguien que siempre estuvo a contracorriente de la cultura japonesa de historieta. No la pasó bien porque lo que él hacía no le daba mucha bola, hasta que empezó a hacer estas cosas como como El Caminante, como El Gourmet Solitario, y tiene un montón de otros libros. O sea, es alguien que yo le tengo una envidia gigantesca porque ha producido una cantidad de historias. Y algo que a mí me acomoda mucho personalmente como lector es que tiene libros que terminan. Porque en general el manga es una cosa que puede no terminar nunca, digamos, que es otro tipo de experiencia, que nuevamente no es una crítica, pero tiene que ver conmigo. Yo no tengo tiempo para leer un manga toda la vida, digamos. Esto me gusta mucho, pero aquí es casi zen esta historia. Hay harto reposo en esto, es como historia... Muchísimo. Esto es una genialidad porque estas historias que están dentro de este libro no se tratan de nada. Encuentra un tipo que ve pajaritos, se encuentra una especie como de cortina que está en buenas condiciones, se la lleva a la casa. Eso es. O sea, por un lado tenemos tu gusto por la historieta de aventura, sí, que es acción, sí, y por otro lado tenemos esta... Sí, efectivamente. Este es como el reposo, el reposo, de tranquilidad. Sí. Y yo trato de que en la historieta que hago siempre hayan momentos así. Momentos de... que te permite como el ritmo. Sí. Para entender el ritmo de la historieta. Si tú te fijáis en tanto en Quique H como en Alex Nemo, siempre pongo a alguien tomando once. Porque es como... nuevamente, es un llamado, una llamada a mi cultura, digamos, pero otro lado un momento de reposo, digamos, la pausa. El momento de pausa que tenemos los chilenos, de tranquilidad de... La once, un pan con palta. Y vemos con la tele y... Sí. No, sin tele. ¿Sin tele? Por favor, sin tele. Sin tele. Súper, gracias Gonzalo por compartir esto.
pero encantados. Nos quedaron libros aparte. ¿Ah? Si quieres darle una mirada rápida. No, es que hay cosas, por ejemplo, yo me crié leyendo estas historias de guerra británica, digamos, que son distintas a las historias de guerra norteamericana. La guerra no es buena, pero está tan bien hecha esta. ¿Cómo han sabido sacarle partido? Sí, pongámoslo acá para mostrarlo, porque Aquí. ya no todos lo conocen. El Esta- True Brit. Claro, esto lo publicaba la revista Zigzag, lo remontaba, porque las historietas británicas se publicaban no en revistas, sino que en libritos flaquitos, de 2 viñetas por página. ¿Sí se fijan? 2 viñetas por página. Claro. Y acá, como en Chile el formato era más parecido al norteamericano, llegaban esto, tenían los derechos de Fleetway, esto no es Fleetway, pero sirve igual. Y los remontaban en las historietas como Trinchera, ¿Y son SOS, 4 viñetas por página? 3, 4, 5 remontaban y de repente cuando había que rellenar tenían un dibujante que terminaba el ala del avión, etcétera. No, era una... Y lo pintaban, porque esto era en blanco y negro. Acá, nuevamente, todo zigzag era en colores. Sí. Además lo pintaban, entonces... Pero parecía un Technicolor, era un color como bien. No, color bien plano, sí, color de la época. Lo mismo pasó con toda la historieta de Carlos Jiménez, que era en blanco y negro en España, acá la coloreaban. A mí me llama la atención cómo Chile, a propósito del libro de la historieta chilena de Moisés Jasón, que publica Nauta Colecciones, Chile tuvo una industria súper potente que publicaba no solo acá, sino que además esos mismos títulos se publicaban en Perú, en Bolivia, en Uruguay. En Colombia. En Colombia. Es más, en Colombia tenían una subsidiaria que republicaba los libros allá. Entonces a mí me dolía mucho en la historieta de los cómics de Two-Time que a Chile no lo mencionan nunca. Quizás no teníamos autores como los argentinos, etcétera, pero mencionan a Australia. Y nosotros teníamos más historietas que en Australia. Te iba a decir el carácter insular, pero me dijiste Australia y me mataste la teoría del tiro. No, claro. O mencionan a Portugal. Fantásticos autores, pero la industria de Portugal era de este porte y sigue siendo de este porte. Nosotros teníamos el continente Sudamérica dominado. Tengo amigos uruguayos que leían la revista Rocket. No la mencionan. Y a mí yo siento que ese libro de Moisés fue como un saldar cuentas. Saldar cuentas. Sí. Bien. Antes de continuar con la última dinámica actividad del programa, vamos a aclarar un punto que nos quedó pendiente. ¿El autor era? Martín Ramírez. ¿Y la obra? Checho López. Muy bien. Saldamos la cuenta aquí y ahora. Bien, vamos a partir con esta actividad que se llama imagomancia. Te voy a presentar una serie de imágenes que puede que no tenga relación contigo. La verdad es que sí, porque la elegí yo. Y vamos a conversar respecto a qué es lo que te evocan. Bueno. Pueden ser experiencias, pueden ser buenas, malas. ¿Y voy a poder saber el futuro? ¿Voy a poder sobrellevar la tú... incertidumbre a propósito de la palabra que no me acordaba? La incertidumbre, sí. Mira, aunque no lo creas, hemos tenido invitados que han salido así como con la revelación del día después de ver esto. ¡Qué maravilla! Así que yo me sentí muy... Si se logra bien, si no, no me voy a sentir tan mal. O si no... Partamos con alguna imagen, la voy a poner aquí en el medio y tú me dices qué te puede evocar, qué relación tiene contigo, con tu obra, con tus aficiones, con lo que sea. Sí. Vamos, partamos con esta, que es... Axo, de Máximo Carvajal. ¿Qué te evoca? Mis raíces. O sea, este es una obra de Máximo Carvajal, publicada originalmente en el suplemento de historietas de la Tercera, que fue el canto de cisne de la historieta comercial chilena. ¿En qué año fue esto? ¿80? ¿80? Sí, o sea, para que te des cuenta que en la cosa no hay un quiebre así abrupto, Claro, sino que la cosa se estaba muriendo de a poco. Estamos hablando de esa historieta que publicaba revistas en kioscos, en donde las revistas vendían 50.000 ejemplares cada 15 días o semanalmente. Y estos autores de repente se empezaron a dar cuenta que no pasaba nada. Y Vittorio Di Girolamo, muy aficionado a la historieta, decide hacer un suplemento de historieta en la Tercera. Le compran el proyecto, le pagan, él elige a dedo a los autores. Está Vícar, está Máximo Carvajal, está Temo Lobo, está Julio Berrío, hace una elección así.
Y esto apareció en ese suplemento. Una elección a los Jodorowsky, podríamos decir. Una elección a los Jodorowsky, sí. Pero yo no la leí en ese suplemento. Yo recuerdo ese suplemento, pero no recuerdo haber leído esta. Yo esta la leí ya cuando la primera vez que publiqué algo fue en la revista Ácido y republicaron esta historieta en la revista Ácido. Mira, Sí. vamos por otra. Chet Baker. Bueno, yo toqué trompeta un tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste tocando trompeta? ¿Tuviste banda? ¿Fuiste famoso? Tuve banda. ¿Hiciste Tuve- giras? No, giras no. Tuve banda. Tuvimos una banda que se llama Mapocho Sunrise con Perdón, ¿Mapocho Sunrise? Mapocho Sunrise. Y tocamos en varios lugares, en La Batuta tocamos. Y en esa banda lo integraban 2 de los hijos del Gato al Quinto. O sea, yo me codeaba con la realeza. Sí. Y a mí siempre me gustó la música, me gusta el jazz. Pero primero no era suficientemente bueno, digamos, para hacer música y menos para hacer jazz. Digamos, para hacer jazz tenía que ser una especie de superhéroe musical. Digamos. Y cuando empecé a hacer historieta en serio, ya pasado el 2004, me di cuenta que no podía mantener dos actividades artísticas al mismo tiempo. Y tuve que optar, y no fue difícil optar, ¿eh? Fue súper fácil, porque la música la podía seguir escuchando, pero la historieta yo necesitaba hacerla. Además que tiene más que ver con mi personalidad, y me gusta estar en mi casa trabajando. Esta cosa de ir a la batuta, que íbamos a tocar a las 11 y terminar tocando a las 2 de la mañana, no tengo espíritu, no, mi espíritu no es tan hippie. Oye, pero ¿hay algo de jazz en la historieta? Al momento de crear, al momento de componer la página, ¿hay algo de Sí, jazz? en mi caso sí, en mi caso personal sí. Yo no sé si Gabriel Rodríguez deja que el jazz se... Gabriel es un Pero el tipo... prog rock quizás sí, po. Puede ser, pero el prog rock no hay improvisación, digamos, está la cosa, o sea, hay improvisación, está bastante controlada. El jazz es Es improvisación. Es interpretar algo en base a una estructura de acorde no sencilla, pero muy libre. Y yo sí, trabajo así. Yo trabajo, no planifico todo, sino que hay una parte, sobre todo en la planificación de la página. Yo lo que hago es leer el guión. Y luego de leer el guión, me olvido el guión y planifico la página en el fondo lo que hago es sacar el zumo de ese guión, tratando de entender qué es lo que, en este caso Francisco Ortega, por ejemplo, está tratando de decir, y construyo la página en eso. Entonces, en mi caso sí, para mí hay mucho jazz. De hecho, yo ahora estoy haciendo una historia corta de 4 páginas con Ramón Díaz Eterovich, flamante premio nacional de una historia de Heredia, que él me mandó un guión, digamos, pero me dio libertad y yo y yo me sentí improvisando en el camino porque lo fui acomodando. Es más, terminé 3 páginas y la última página no sabía cómo iba a terminar. Sabía cómo terminaba la historia, pero no sabía cómo la iba a abordar narrativamente. Y hoy día en la mañana la rematé y creo que porque me permití tomar el riesgo de dejar todo preparado, así como en el jazz tú tenéis la estructura armónica y tocáis encima lo que va. Eso me pasó en esta historia precisamente. Siempre lo hago, pero en este caso me queda súper claro que tuve mucha angustia porque no sabía cómo iba a terminar, pero lo resolví ahí. Con un método jazzístico. Con un método jazzístico que no podía haberlo hecho mientras era músico, ¿no? Porque no era tan bueno, ¿no? Súper. Vamos por el siguiente. A mí siempre me han gustado. Bueno, lo que pasa es que estos son los Challengers of the Unknown. Los retadores de lo desconocido. Claro, los retadores de lo desconocido, pero que originalmente cuando yo los leía en la revista de Novaro, ¿Ya? se llamaban Los Temerarios y tenían nombre en español. Una cosa para mí fascinante. Yo sé que hay gente más purista que odia a Novaro porque cambiaba todos los nombres y todo. Para mí, esos eran los personajes. Y estos personajes eran muy contradictorios. Una cosa que me gustaba, eran aventureros. Yo me he puesto a leer y las historias no eran muy buenas, pero tenían esa cosa de que
de que en realidad ellos no salvaban a la humanidad, o sea, o no hacían el papel de policía de la ciudad ni de policía del mundo, sino que se metían porque son investigadores, son científicos, y por ser investigadores y ser científicos se meten en problemas y tienen que resolverlo. Llamaron súper existencialista, porque la Mucho. idea de estamos viendo un tiempo de prestado, Claro. porque tuvieron un accidente y sobrevivieron. Sí, bien forzado el pie, pero es fascinante esta cosa y además que eran personalidades súper claras, había humor entre medio, mucho humor, pero cuando yo lo leía cuando chico, eh, uno muere, después revive, pero cuando murió, yo cuando era niño dije, ¿cómo se murió? Y lo reemplaza el hermano. No, siempre me gustaron, pero siempre me gustó esa idea de, así lo mismo que los Cuatro Fantásticos, de que en realidad no son vigilantes, no son... que es el tema que yo tengo con los superhéroes que se toman cuando las personas tienen que tomarse la justicia por sus manos, quiere decir que la sociedad está fracasada. ¿Ah? Entonces hablemos de una sociedad fracasada, no de héroes dándose vamporros, como dicen los españoles. De tortas. Claro, dándose de tortas. A mí te tengo muy bonitos recuerdos de los Challengers of Young, ¿no? Y en temas así como de ejecución de una historieta, ¿qué prefieres? ¿Un personaje principal o una grupal? A mí me gustan los grupos. Si tú te fijas, bueno, Kiki H es un personaje que ya estaba. Pero también tiene su grupo de amigos. Sí, tiene su grupo de amigos, pero Kiki ahí sobresale. Pero era un personaje que ya existía. Pero si tú veis Mochadik o Alex Nemo, está Alex, pero ahí en este caso sí, su abuelo, o después su mamá, o hay un... A mí me gustan los personajes colectivos. O sea, yo admiro mucho a Héctor Germán o Estergel y su postura política ante la vida del héroe colectivo. Digamos. No, nuevamente hay una diferencia entre Latinoamérica, a mi modo de ver, puedo estar equivocado y la gente pero esta cosa del héroe que salva todo él solo, y lo encuentro súper nociva, digamos. Lo salvamos todos. Tengo una de las discusiones que teníamos con Francisco Ortega acerca de Alex Nemo, cuando lo estábamos planificando, era que originalmente la idea de Francisco era que Alex era como el elegido, digamos, que podía entrar a los mundos. Dice, no, yo quiero que cualquiera pueda entrar. Que resulta que él sabe cómo. Pero cualquier niño de Santiago o de Chile o de Latinoamérica, teniendo los libros, la biblioteca, ni siquiera tiene que ser una biblioteca mágica, teniendo una biblioteca con libros, sabiendo cómo ubicarlos, pum, se abre A mí eso me parece más, no sé si la palabra es democrático, pero me parece más... Claro, porque Pancho trabajó sobre una idea tuya en ese sentido. Claro, porque sí. era, Claro, me acuerdo que se llamaba Evaristo Nogales. Evaristo Nogales, sí. El- Pero pero cuando uno trabaja con alguien, uno tiene que aprender a ceder mucho. ¿Ah? Pero ahí hubo una discusión así y de hecho si hacemos una segunda parte van a haber aclaraciones. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Ya, vamos con este. Bueno, yo soy muy fan, qué buena. Mira, somos bien amigos, parece. Parece que nos conocemos. Yo soy muy fan de la novela. Bueno, de los géneros que yo soy muy fan son de la ciencia ficción, mucho. De hecho, ahora me estoy leyendo Toda la patrulla del tiempo de Paul Anderson en un libro de este porte que cuesta un mundo leerlo, porque no tengo tanto músculo, digamos, tengo esos temas así. Bueno, y los clásicos como Clark y Asimov. Pero además de la novela negra, tengo el honor de haber dibujado a Heredia, hacer una historieta Heredia en esa novela gráfica que digamos delante, junto con otro amigo de la historieta chilena. Tengo el honor de ser el portadista de todas las novelas de Heredia. De las novelas que ya estaban publicadas, les rehice una portada y una colección solamente con ilustraciones mías. Me gusta la novela negra precisamente porque los personajes son contradictorios. Porque no se trata de resolver el caso, que sí me gustan las novelas y las series y las películas de resolver casos, digamos, me gustan mucho. Pero en el caso de la novela negra no se trata de resolver el caso, sino que de hacer un comentario sobre la sociedad. Y eso
insisto, no es algo que yo haga, que yo decida políticamente porque tengo una agenda de hacerlo. Me sale naturalmente porque siento que en mi obra trato de siempre hacer un comentario sobre el mundo que vivimos, ¿no? Y en este caso es este personaje. Y mientras hacía Revolución en Orión 5, yo me estoy cuestionando mucho cómo estamos colonizados y esta cosa que tenemos con las pistolas. Porque la gente, en el único país donde la gente anda con pistolas sin ningún problema, en Estados Unidos. Si tú te fijáis, yo mientras hacía la portada de Revolución en Orión 5, en donde todos salen con una pistola, que es como nos criamos. Bond, Buck Rogers, Buck Rogers, todos así, Flash Gordon. todos con pistolas. Que en realidad las pistolas son algo que no está en nuestra... Y es un instrumento de colonización, digamos. No quiere decir que yo no iba a dibujarlo con pistola, digamos, no soy tan... Pero este resorte de que tu herramienta de trabajo es una pistola, a mí me habla mucho del estado de la sociedad. Entonces, todo eso me lleva a cuestionarme, digamos. No es que yo no... Está lleno de pistolas Revolución en Orión 5, disparan rayos. Así. Pero sí, que buena. Bueno, a mí soy muy fan de... Me leí todo Marlowe, soy muy fan de Marlowe. Más que de Sam Spade. Sam Spade era un cínico. Marlowe era un tipo como... Tiene su fibra. Claro, una fibra sensible. Es más parecido a Heredia. Ese es tu tipo de detective. Claro. Duro pero con corazón. Claro, por supuesto. Ya, lo último. La última. Aquí es para que llores. Ya. No, si yo puedo llorar, digamos. Pero te da emoción, yo creo. Ya. Y contemos por qué. No voy a llorar, pero esto es mi infancia. Bueno, por ejemplo, esto a propósito de los superhéroes. Estos tipos no tienen superpoderes, pero tienen poderes. ¿Tener dinero es un superpoder? Por supuesto. Ok. Porque tienen poderes, porque además tienen tecnología, tienen inteligencia, tienen todas estas naves. ¿Y para qué lo usan? Para el bien de la humanidad. Para salvar gente de catástrofes. No para capturar villanos, ni ladrones de banco, ni invasión extraterrestre, ni dictadores. No. Estos tipos lo que hacen son unos super bomberos. Y para mí eso yo creo que me marcó mucho los Thunderbirds cuando yo lo veía en la tele por eso. Estos tipos rescataban gente, eran bomberos, súper bomberos, porque podían llegar a cualquier parte del mundo y además gratuitamente, digamos, salvamento gratuito y de calidad. Y además por otro lado, todo el despliegue de diseño de producción de esta serie es fantástica. Bueno, Jerry Anderson hizo muchas series que me marcaron cuando chico. Los Thunderbirds, por supuesto. John 90, que duró muy poquito. Capitán Escarlata, que era a mí me angustiaba el Capitán Escarlata, porque yo no entendía. Yo entendía por qué los marcianos estaban atacándonos. Porque nosotros fuimos y destruimos una ciudad. Entonces, ¿qué te quejáis? Obvio. Y entonces esa contradicción a mí me encantaba. Mira, contradicción nuevamente. Y luego hicieron series de personas, ¿cómo se llama? Live action. UFO, OVNI, fantástica, ambientada en el futuro, en 1980, en donde hay una organización que se llama Shadow que protege. Y luego Cosmos 1999 también ambientado en el futuro. 1999, cuando la luna se... Jerry Anderson, un capo que podía hacer comentarios sociales y además entretener con todo. Porque interesante esa visión de sociedad que orientada a salvataje. ¿La sociedad de bomberos o la sociedad de policía? Son dos tipos de sociedad. Absolutamente. O sea, porque esta es una sociedad en donde ya no hay problema. Lo que pasa con Star Trek también, no hay problema económico. No hay plata. No hay capitalismo en Star Trek. Pero que solucionan muchos problemas. No hay enfermedades. No hay enfermedades. O sea, hay enfermedades, digamos, pero hay tecnología para solucionarla eventualmente. En Star Trek hay gente que se ha muerto por enfermedad, digamos, porque además el espacio es grande.
No, pero recuerdo, no sé si fue una película Star Trek en que había una persona como muriendo de cáncer y uno decía, toma aquí esta pastilla. Por Decía, eso es en la ira de Khan. decía, estos bárbaros que no viajar al presente. Ah, Una, estaba poniendo, no sé si de cáncer, bueno, pero puede ser. Entonces, cuando está todo eso solucionado, digamos, tu objetivo es el crecimiento personal. ¿Ya? Y el amor al prójimo, etcétera. Ahora, vamos a llegar a eso si es que llegamos antes de que nos muramos todos, digamos. Si es que logramos dominar, o sea, no dominar, aceptar la incertidumbre. Mira, qué bonito. Esto, así como para el cierre, abracemos la incertidumbre. Abracemos la incertidumbre, compañero. Compañero. Compañere. Bien. Muchas gracias, Gonzalo. No, fue un placer. Vamos a seguir conversando después, ¿no? Sí, después, pero otros temas. Pero antes de eso, te queremos entregar algo. Gracias. De parte de la agencia Blackout, de aquí de la Escuela de Periodismo, un recuerdito de este día maravilloso. Muchas gracias. ¿Lo puedo abrir? Por supuesto. Lo voy a poder abrir. Es un puzzle. Lo abro después. Súper. Ya, Gonzalo, muchas gracias. No, Ha sido gracias un por la invitación. placer. Bueno, siempre un placer conversar contigo. Que- Toda la vida. Y qué bonito el formato, que ganas de ver a mis amigos, a mis otros amigos en esta dinámica. Muy bonito. Se viene, lo vas a ver. Sí. Súper. Muchas gracias. La agencia Blackout de la Escuela de Periodismo y Comunicación, junto a la Escuela de Publicidad y el Doctorado Interdisciplinario en Humanidades de la Universidad Finisterre, presentó Foco en la Viñeta. Conduce Sebastián Garrido. Equipo realizador, Dirección General, María Fernanda Moena. Dirección audiovisual, Valeria Lara. Montajista y asistente audiovisual, Roberto Zamora. Coordinación periodística, Kiara Galdames, Diego Jerez. Redes sociales, Alison González y Constanza Valenzuela.